5 vidas unidas a la misma historia. Cinco testimonios reconstruyen la vida de un hombre fascinante. Yo conozco al Che precisamente en Cabaiguá, donde yo me encontraba relacionado con los compañeros de la lucha clandestina. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer al comandante Ernesto Guevara, al Che, en las villas cuando él llegó al Cambrai, en la invasión al frente de su columna invasora, después de un gran recorrido desde Oriente hasta las villas. Yo me incorporé a la Hacienda Maestra y la leyenda que había era que había 3 columnas, una de Fidel, una de Crescencio Pérez, un compañero que murió ya mayor, y la del Che. Podemos decir que para mí fue impactante el primer contacto que tuve con el Che. Subí a la sierra y un día estando en una loma, se llama La Banita, el Che viene por ahí y salí al encuentro de él sin conocerlo. Allí en aquel momento ya el Che tenía cierta fama, por no decir fama. Ellos lucharon junto al Che. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Esa era la leyenda que se corría entre nosotros los jóvenes revolucionarios que estábamos en la célula del 26 y fuera de la célula del 26. Yo de una extracción campesina, de ahí de las inmediaciones de la Sierra Maestra, ya tenía conocimiento del argentino que había venido a compartir su destino con los cubanos en aras de derrocar en aquellos momentos para mí a la tiranía de Batista. Y entonces siempre se hablaba de cosas de Che, entonces prácticamente uno sin conocerlo ya lo tenía en la mente. Nosotros ahí, bueno, estábamos en una misión, parece que se estaba esperando algún desembarco de armas o cualquier cosa, porque la misión que teníamos era hacer guardia por la noche a la orilla del mar y con seña y contraseña. Y un día allí había un cocal grande y llegan 3 individuos, uno a caballo y dos muchachos jóvenes con las mochilas a cuesta. Y era Che. Bueno, con ese conocimiento anterior, yo llego y él venía en un mulo, un caballo montado, porque tenía asmático. No, si tenía que caminar lo hacía, pero con mucho trabajo. Y yo me lo encuentro con usted, Che. La imagen que yo tengo de los argentinos es la imagen de las películas, de los porteños. Que decir, que te la da, que hacer, eso. Y cuando veo aquel, estaba delgado, admirreado, casi blanco, como en la sierra sin tomar sol ni nada, digo, este es el famoso Che, estamos jodidos. Yo realmente en mi experiencia, podríamos decir, como revolucionario, he tenido con el Che momentos fundamentalmente en su etapa épica, en la etapa de lucha, en la etapa de combate, en la lucha por la toma del poder en Cuba
lo acompañé a ayudar en el África, en el Congo, y después estuve con él también en Bolivia. Casualmente en aquel momento yo me encontraba herido, que había sido herido el día 13 de octubre del 58 en una acción militar en una ciudad que se llama Placer, en la provincia de Las Villas, y el Che lo primero que hizo, entre otras cosas, llegar al campamento nuestro, al vernos fue irme a ver la herida que yo tenía. Y dijo, pronto puedes volver a combatir, esto no es nada, no te ha pasado nada. Porque estando ahí, hay un compañero que está clavando, se puso a clavar un clavo con un proyectil de una ametralladora antiaérea, explosiva, y le explotó y lo hirió, que murió. Y entonces en eso yo me puse a ayudar, el Che me vio ayudando a los médicos ahí a los instrumentos quirúrgicos y a ponerle morfina y a cortar, me decía, corta aquí. Cuando se iba a enterrar al compañero que se mató, él habla por primera vez de la misión de la columna. Dice, bueno, esta es una columna que va a ir para el llano y va a comer candela. Él ya usaba los candela igual que nosotros los cubanos, eso, pero va a quedar la mitad de la de ahí. Así que el que quiera se queda aquí en la sierra si quiere. Si tiene un arma automática la tiene que cambiar por orden de cerrojo. Yo pienso que el Che era audaz, era valiente. Pienso que su inteligencia en un momento determinado le llevaba a definir cuándo él tenía que estar al frente de una acción combativa, porque era importante para la educación y la moral combativa de sus subordinados. Y en ese momento él era el primero, él era el más audaz, él era el que se ponía al frente, y ese era un ejemplo que lo daba cotidianamente, pero siempre valorando el momento y que fuera oportuno para hacer eso. No era arriesgarse por arriesgarse, sino arriesgarse porque lo requería, la acción lo requería el momento. Ese es algo que entra dentro de su concepto de equidad. Así salimos. Él habla por segunda vez de la salida de eso, porque casualmente uno de los bombardeos a un compañero una bomba le destroza una pierna y no se pudo salvar. Cuando él le despidió el duelo, prácticamente le dijo que había que tener más eso, porque se cometió una indisciplina, no vieron los aviones, nos empezaron a bombardear. Y el compañero ese, fallece. Y entonces habla por segunda vez de la misión de la columna. Dice, esta columna va a salir y va a comerse esto en el llano, eso, y va a quedar la cuarta parte. El que quiera puede quedarse. Y la última vez que nos habló, 1 o 2 días antes de salir, nos dijo que de la columna no iba a quedar nadie. Fueron las 2 columnas, la 2 y la 8, la 2 con Camilo y la 8 con el 10 para venir para nosotros, para el centro de la isla, en Santa Clara, en el Escambray, y Camilo por el norte, pero iba a seguir hasta final del río, o sea, toda la isla. Por suerte, no tuvo que hacer eso porque se desplomó la dictadura antes. Seguimos la invasión. Y aquí ya, cuando estamos pasando de la provincia oriental para Camagüey, en una arrocera ahí, él pide voluntario para ir a buscar el vehículo. Y yo me brindo, yo sabía manejar, y yo me brindo, pero no por valiente ni nada de eso, me brindé porque para ver cómo me ganaba el fusil de nuevo. Y arranco como al kilómetro más o menos, me lo encuentro atascado en el lodo. Pero yo me fijo que el compañero que iba manejando no le había puesto el doble diferencial, y yo sí sabía de eso.
Llegué, le di al que iba manejando, yo traía el Jeep con doble diferencial. Me subo en la camioneta, él se sube al lado mío, yo llego, le pongo el doble diferencial y arranco. Entonces él me miraba y yo lo miraba. Yo lo miraba y él me miraba, pero no me decía nada. Esa noche me puso de chofer de la Punta Vanguardia, desarmado. Eran 10, era la Punta Vanguardia en la camionetita, en la guaguita esa, y arranco. Pues, ¿qué pasa? Cuando llego donde está el Che, que estaba casualmente entrando a la finca, le digo que habíamos caído en una emboscada. Él me dice, ¿y vos venís conmigo? Y entonces salimos, Tamayito urbano, él y yo caminando. Ya estaba amaneciendo y ahí nos juntamos con la gente de Camil, que venía también. Ya nos habíamos encontrado en el Cauto, pero ahora nos volvimos por ahí. Ya yo conocía la zona esa y entonces montamos en camión y nos vamos, pero caemos en otra emboscada. Y cuando caemos en otra emboscada nos cercan y nos hieren a 3 compañeros graves, uno murió y 2 quedaron graves. Y el Che estábamos cercados en un monte ahí. El Che me dice, Alberto, te voy a dejar con los heridos, te voy a dar 3 hombres contigo. Vos respondés por los heridos, tanto en cuidarlos, en protegerlos, como en aplicarle lo que te digan los médicos. Yo, no hay problema, yo te mando a buscar mañana. Entonces yo me quedo, uno de los compañeros que él me dejó a mí no era que tuviera de confianza, pero era muy jovencito, sin embargo Tamayito, yo sí conocí a Tamayito, es uno de los hombres más valientes que tuvimos aquí. Y le digo, ¿por qué no me deja Tamayito? Y dice, bueno, quédate con Tamayito. Y Tamayito se quedó conmigo, nos quedamos con los heridos. El otro día él nos mandó a buscar por la noche y efectivamente nos llevan para allá. ¿Qué pasa? Que cuando que le dieron al M1 se fue a parar, no podía con el M1. Y porque estaba dolorido, tenía un balazo en la cadera y un balazo en un brazo. Y entonces digo, dámelo acá. Yo lo cargué. Aparte de ayudarlo pensando en el negocio, porque cuando llegamos donde estaba el Che, le digo, Che, porque usted no me cambia el fusil de Emilio, él se llama Emilio, está vivo. El fusil de Emilio le iba por el mismo. Dice, bueno, con una condición. Si no hemos agarrado fusiles y él se pone bien, se los tenéis que devolver. Digo, no, perfecto. No era lo mismo hacer, estamos a menos de la mitad de la invasión. No es lo mismo hacer con un Sprinter, con una canana llena de balas, sin tirante, a un M1 con unos depósitos que lo tenían en una bolsita. Así. Bueno, ya ahí me fui ganando, ¿no? Un chiquito, el gar le daba aquí el cuello. Él había sido, en la invasión había sido un factor muy importante, un tipo simpático, dicharachero. Y entonces donde llegamos a Cambrai, formó un pelotón suicida, que era lo que iban a los cuarteles y se lanzaban contra el cartel para tomarlo. Cuando se forma el pelotón suicida, yo me meto en esto. Entonces, esos gestos, pues, yo no me daba cuenta, pero a él parece que me fortalecía en su confianza, hermano. En Cabaiguán, cuando da la casualidad que a mí me tocó tomar el centro telefónico, el vaquerito me mandó a tomar el centro telefónico pensando que podía haber guardia con otro compañero más, pero no había nadie. Y como a las 9 de la mañana, el día ese que entramos, él llama por teléfono. Yo ya le había dicho a la compañera que estaba frente a la pizarra telefónica cómo era eso, y yo agarraba las llamadas para controlar las llamadas del cuartel y eso. Y le conozco la voz. Dice, ¿quién habla ahí? Digo, Alberto. Dice, Alberto, ¿cómo vos te las arreglás para siempre buscar los lugares de mayor peligro? Como él era tan irónico, ahí no, digo, bueno, che, así.
Bueno, se termina la toma de Cabaiguán y yo llego a la comandancia. En el momento él dice, necesito un chofer, digo yo ven, y ahí empiezo de chofer. Al liberarse Cabaiguán, como yo estaba imbuido por ese afán y esa inquietud revolucionaria, pues seguí detrás de la tropa. Después que nosotros quitamos a todos los guardias de Batista del macizo del Escambray, pues empezamos a atacar los distintos pueblos, que después se hizo una lista interminable hasta que llegamos a Santa Clara. Y el primer pueblo fue Fomento. Fomento era un pueblo no muy grande, pero que tenía un central azucarero que le daba mucha vida. Y nosotros llegamos y rodeamos el cuartel, y nosotros estábamos frente a la casa del administrador del central. Entonces, hay también otra foto donde aparece el Che acostado ahí sobre una mano. Entonces, después que le dicen que ya está rodeado el cuartel, va a la casa del administrador, llama por teléfono al cuartel, era el teniente Valencia, y le plantea, mire, ya usted está rodeado, vamos a evitar derramamiento de sangre, estamos entre humanos, y bueno, entonces yo me había quedado aquí en la puerta. ¿Qué te digo? Y se me mandó para el carajo. Esa es la historia, yo no quiero decir malas palabras, nada, pero eso fue me mandó para el carajo. Por cierto que Valencia después se unió a nuestra, a pesar de esa respuesta que dio, y ahí también demuestra el carácter de Che, se unió a la fuerza nuestra y nos ayudó. E inclusive fue al norte porque Camilo se empantanó allá en la toma de Yaguajay, con Ardoni que se puso ahí, tuvo 15 días más o menos, tuvo que rodear el cuartel y bombardearlo y hacerle de todo. Y Valencia fue allá para tratar de hablar con Abdulí para que se viera y que viera que ni se mataba, porque ellos decían que los soldados, que nosotros matábamos a la gente y le arrancábamos los ojos, todas esas cosas que se conocen en cualquier parte. Nosotros regresamos, tomamos Placeta, después de tomar Placeta que vamos, él estaba peleando ya en las calles de Yaguay. Regresamos, tomamos Caibarín y Remedio y fuimos a verlo otra vez. Y entonces ya tenía sitiado a los guardias, los tenía en el cuartel y en otro lugar ahí. Y nosotros siempre íbamos donde estaba Camilo y Camilo estaba en el frente de él. Estando formada la caravana en Placeta para ir para Santa Clara, yo me siento al lado de Che y digo, bueno, ¿qué? ¿Ahora para dónde vamos? Pues ya no queda ningún pueblo, y dice, ahora vamos para Santa Clara. Digo, ¿tú estás loco? Digo, bueno, no, estás loco, pero vamos. Y digo, bueno, ¿y si no podemos? Dice, bueno, si no podemos, para eso estamos mandando todo, hacemos para allá, para el Cambray, y regresamos para la... ¿Vale? Y ya ahí sí, bueno, a Santa Clara, yo dije, está loco, Che. Éramos 300 hombres más o menos los que entramos a Santa Clara. Termino ahí, me pego y voy para el Jipe Pacarito. Yo tenía una relación especial con él. Me decía, médico, me siento ahora y digo, oye, vamos para la ciudad. Y me dice, médico, hay que cuidarse porque esto se está acabando. Y entramos a Santa Clara, él me pone él me puso al frente de, primero cuando entramos, que empezamos a combatir, él me manda a que haga contacto con la gente del directorio que estaban en Falcón, que le dije que ya nosotros entramos, que estaban peleando, y que tuviera cuidado nada más con los aviones, porque agarré un jeep y viré para atrás por ese día. ¿Qué pasa? Que ya esta gente del directorio había entrado y yo no los encontraba. Y me empezaron los síntomas de las cabronas fiebres palúdicas de nuevo. Yo hacía como 6 días que no dormía. Ahí dormía a pedazos manejándole y me llevan para la clínica de Placeta y me ingresan en la clínica. Nosotros estábamos en la batalla de Santa Clara y iba el Che, iba Leiga, parte de la escolta, iba yo. Y pasamos en la carretera que pasó en Sagua Grande, había un puentecito, del cual se veía ahí el regimiento allá arriba. Entonces había que pasar corriendo, porque ellos tiraban allá. Y cuando cruzamos allá venía una ambulancia. Dice, no, aquí viene el vaquerito. Entonces me dice el no,
vete con él. Yo me monto en la ambulancia y voy con el vaquerito cuando llegamos a una clínica que es donde yo había establecido el hospital, en la carretera de Camajo Juanico, en los Océanos. Era imposible, entonces estaba por aquí, salía por aquí. Cuando él llega y me dice, ¿qué? Digo, no tiene salvación. Y entonces cuando él da la patadita dice, me han matado así, ¿no? Cuando me ingresan en la clínica, yo fui como 6 días, me pusieron algunos antibióticos, me dormí profundamente y me desperté por la noche, por la noche, y me fui a levantar y no me dejaron. Entonces me dijo un compañero que estaba allí, dice, el Che, tú vas a ver, a él había ido, dice, tú vas a ver, y dijo que te guardaran el fusil tuyo está ahí en el closet. Entonces esperé por la madrugada, cuando me desperté, me cambié de ropa, agarré mi fusil y viré para Santa Clara. Cuando llegué a Santa Clara, lo empiezo a buscar por todas partes hasta que lo encuentro, Y entonces me pone de jefe de la comandancia. Cuando se toma el tren blindado, vamos él con Aleida, con Oscarito y eso, vamos a llevarle las bazucas que se tomaron el tren blindado, vamos a llevarse a Camilo y a Guajay. Y entonces cuando veníamos en el trayecto de Remedio a Santa Clara, él venía, él jodía con nosotros, dice, mira si Alberto es buen soldado. Venía diciendo, mira si Alberto es buen soldado, que es de los viejos en la Sierra Maestra. Es soldado raso todavía. Entonces le digo, mire Che, yo no vine por grado aquí. Dice, mentira, que los grados son muy bonitos, todo el mundo quiere tenerlo y ponérselo. Digo, entonces me salió un comercial, digo, bueno, pero si no he sido capaz de, si quedo con vida cuando esto se termine y no he sido capaz de eso, me sentiría orgulloso de haber hecho algo con mi patria. Me salió eso. Dice, ¿y qué pensaba hacer cuando se queda con vida? Digo, irme para el carajo, pero no me gusta que me manden ni me jodan tanto. Fíjate, se terminó, vamos para Santa Clara. En Santa Clara me hace, bueno, ya yo estaba jefe de la comandancia, y agarra un teniente, un primer teniente, lo agarra preso y lo llevan con una gorrita nuevecita. Como yo era jefe de la comandancia, lo metí en el segundo piso, que era donde tenía a los prisioneros. Y ya, cuando llegamos a Santa Clara, nos dio una escuadra a Argudín, una escuadra a Ernie, una escuadra a mí, y a Villegas lo hizo jefe de las 3 escuadras, o sea, jefe, pero a ninguno nos dijo que éramos oficiales. Bien. Cuando veníamos ya en la carretera ya de Santa Clara para La Habana, cuando él venía y dice, ahora cuando yo le presente al cantillo a los comandantes fulano, a los capitanes fulano y a los tenientes, y nos mete a nosotros al día siguiente. Yo me pongo los grados, me lo puse en la gorrita y me vio y dice, mira, lo tenías guardado y lo tenías escondido. No solamente fue el hombre que tuvo que dirigir una guerrilla, que tuvo que hacer una proeza de venir de Oriente a Occidente con la invasión, al centro del país con la invasión, que en la historia de Cuba ha estado asignado siempre como una necesidad, porque casi todos los movimientos han surgido en Oriente, pero no se definen en Oriente, no se gana la guerra en Oriente, por lo tanto había que venir para Occidente. Como ustedes recordarán, él viene en la invasión al frente de una columna, la columna número 8, Ciro Redondo, hasta la región montañosa
de la provincia, o sea, en el Escambray. En ese elemento histórico el Che estaba consciente, porque él era un hombre de una sed insaciable de conocimiento, que era un estudioso permanente. Entonces, para él, el hecho y el estudio de las costumbres de los cubanos, ¿no?, tenía una importancia vital. El señor Che es un hombre de una cultura vasta, un lector interminable que o estaba trabajando o estaba leyendo. Esa imagen de Che leyendo, característica y típica del mundo. Yo diría que conforme tenía el vicio de Estado, tenía el vicio de leer. Él cogía los libros y los leía. Algunas veces se planificaba el combate y hasta que él no terminaba la cuartilla, él no cerraba el libro. Él había sido designado comandante en jefe de todas las fuerzas en la región central. Todas las fuerzas que combatían y se oponían al régimen de Batista. Después que se descarriló el tren blindado y estaba rodeada la ciudad de Santa Clara, Batista decidió irse. Y esa acción del derrocamiento de la tiranía de Batista se convirtió en algo de mucha mayor proyección, que era la construcción de una sociedad más justa y un mundo mejor, que es realmente por lo cual todos los cubanos gradualmente fuimos tomando conciencia de este elemento de carácter ideológico y que estaba implícito en transformar la estructura de una sociedad que estaba signada por la explotación del hombre por el hombre. Querían construir una en donde esa explotación no existiera, ¿no? Por lo tanto, mucho más sencilla, más diáfana, más tranquila. Y esas cosas las aprendimos con el chico. Siempre trataba de enseñarme. Y en el caso específico mío, bueno, yo tenía todas esas inquietudes por acabar con la revolución, pero desde el punto de vista político, lo mío era acabar con Batista, la Constitución del 40, quitar la censura, quitar la represión. Entonces él fue el que me fue enseñando, tanto desde el punto práctico como desde el punto de vista teórico, lo que era ser revolucionario, a qué se aspiraba en el mundo, etc. Para poder modificar una sociedad hace falta tener cultura. Ese es otro mensaje que nos dejó el Che. Y ya él en su carta de despedida, no de despedida, en la carta a Quijano, que antecede la carta de despedida, llega en el socialismo del hombre en Cuba, llega a esa conclusión. Que para poder ser libre hay que ser íntegro. Y que para poder ser íntegro hay que ser culto. Entonces ve una interrelación entre libertad, cultura y la vinculación con el trabajo que viene también de José Martí. Para José Martí la única forma de ser libre era ser culto. Y para el Che era una necesidad imprescindible el que todos los jóvenes que en la Sierra Maestra, en diferentes lugares tuvieron contacto con él y trabajaron con él, muchos de ellos analfabetos, lo primero que tenían que hacer era aprender a leer y escribir. De aquí que nosotros le demos tanta importancia a la alfabetización. Decía Fidel que en el Che se daba el hombre de la experiencia práctica con una teoría. Y es verdad que el Che tenía una gran capacidad teórica por esta cultura que tenía y por todas estas cosas. Por eso cada vez que la revolución lo necesitó y le planteó una tarea, ¿entiendes?, el Che la cumplía. Pero la cumplía con amor, pero la cumplía con dedicación. Y bueno, está la jarana de que cuando lo nombraron en el Banco Nacional, ¿entiendes?, Fidel había planteado que si había un economista, y entonces Che levantó la mano, y entonces que Fidel le dijo, pero tú eres economista, no, yo lo que soy es comunista. Ya sé, una actitud ante la vida, a no ver dificultades, a estar dispuesto a darlo todo, a estar dispuesto, y de verdad, cuando lo vemos,
en el frente de la economía vemos que se metió de lleno a estudiar los aspectos de la economía. Y en la planificación lo vemos cómo fue capaz de, ¿cómo se llama?, polemizar con Bettelheim, que había sido un teórico planificador en la India, con una experiencia que había venido de esta cosa, y el Che tenía sus conceptos de planificación. Y discrepaba con el concepto de planificación de los soviéticos, y discrepaba con el concepto de planificación de Bettelheim, que eran los franceses, ¿entiendes? Y tenía la concepción de cómo tenía que ser la construcción de una sociedad latinoamericana. No quería partir de que estaban las cosas mal hechas, sino buscar qué cosa había que perfeccionar en el socialismo que teníamos, que por malo que fuera, era 10 veces mejor que el capitalismo, ¿entiendes? Porque pronosticaba y concebía la no explotación del hombre por el hombre. Que hubiera deficiencia en la formación de la conciencia de la gente, en la formación del ser humano desde este punto de vista, que él lo miraba como el hombre del siglo XXI, con todo un conjunto de valores y virtudes, es verdad. Había deficiencia, pero era mejor que el capital. Que había rasgos del egoísmo, pero no era el egoísmo lo que primaba en esa sociedad, sino el colectivismo. Orlando era el que decía que él disponía de su salario como ministro, pero que no disponía del dinero del Estado. Entonces hay una anécdota que vienen a hablar con él para ver si le facilitaba el dinero para el viaje del padre a Cuba. Y él dijo que no lo podía hacer. Entonces, si quiero, yo me pongo el dinero a mí, ¿no? Entonces, che, como tú, que tu padre, que tu... Bueno, padre, voy a pensar. Después no sé si después lo habrá hecho o no, pero bueno, cierto el padre fue. Y ese era el Che, ¿no? Nadie le iba a poner en duda que le pagara el pasaje al padre, ni mucho menos. Pero bueno, esa era su forma. Porque estas cosas son cosas que el Che la asimiló, la transmitió y lo dejó como legado para nuestro pueblo, para nuestra juventud. Para él también, como para Martí, la juventud tenía una importancia determinante, ¿entiendes? Y era que la juventud era la arcilla del fútbol, que estaba realmente en los jóvenes la materia prima necesaria para poder garantizar que en un futuro la sociedad fuera distinta. Pero para eso, esa interrelación joven, trabajo, ¿entiendes?, tenía en el Che una expresión práctica. Y lo había vivido en un periodo de tiempo muy corto. Nosotros no podemos pensar que todo lo que el Che tuvo en Cuba es un tiempo prolongado. En el marco histórico no fue nada. Son 5 años, 4 años, muchos de ellos en el monte. Y después participa en la etapa de construcción del socialismo. Bien. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.